Buen día, mi nombre es Manuel Aguilar, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad José Antonio Páez. Voy a hablar un poco con respecto a los instrumentos de medición, los patrones de medición, características de los instrumentos y las normativas ISO para el control de calidad de forma industrial. Bien, primero vamos a los instrumentos de medición. Un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones, y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta conversión lógica. La acción que se realiza para obtener los datos es medir, y todo el proceso de comparación con los patrones definidos se conoce como medición. Las características principales. Bueno, las características más importantes de un instrumento de medida son la precisión, que es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones; la exactitud, grado de acercamiento de las medidas de una cantidad al verdadero valor de esa cantidad; la resolución, que es la mínima variación de la magnitud que es posible medir con el instrumento de medida indicado; y por último la apreciación, que es la medida más pequeña perceptible en un instrumento de medida. Y está la sensibilidad, que es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida del instrumento utilizado y la medida real. Voy a hablar ahora de algunos instrumentos de medición más conocidos en el ámbito industrial. Son el vernier, que es un instrumento de medición principalmente de diámetros exteriores e interiores y profundidades. Utilizado en el ámbito industrial, el vernier es una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para permitir en ella lecturas fraccionales exactas de la mínima división. Para lograr lo anterior, una escala vernier está graduada en un número de divisiones iguales en la misma longitud, o en la escala principal. Ambas escalas están marcadas en la misma dirección. Es un instrumento sumamente delicado y debe manipularse con habilidad, cuidado y delicadeza, con precaución de no rayarse ni doblarse, en especial la colisa de profundidad. Deben evitarse especialmente las limaduras que pueden alojarse entre sus piezas y provocar daños. Otro instrumento muy importante es el micrómetro. El micrómetro, también conocido como el tornillo de Palmer, calibre Palmer o simplemente Palmer, es un instrumento de medición. Su funcionamiento se basa en un tornillo micrométrico que sirve para valorar el tamaño de un objeto con gran precisión, en un rango del orden de centésimas o de milésimas de milímetro. Para proceder con la medición posee dos extremos que se aproximan progresivamente. El tornillo micrométrico es un tornillo de rosca fina que dispone en su contorno de una escala gravada, la cual puede incorporar un nonio a longitud máxima mesurable. Con el micrómetro de exteriores es normalmente de 25 milímetros, si bien también los hay de 0 a 30, siendo por tanto preciso disponer de un aparato para cada rango de tamaños a medir. El goniómetro es un aparato en forma de semicírculo o círculo graduado en 180 grados o 360 grados, utilizado para medir o construir ángulos. Este instrumento permite medir ángulos entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente el Sol y el horizonte. Otro de estos es el alexómetro. El alexómetro es un instrumento de medición indirecta y por comparación de interiores en piezas mecánicas. El alexómetro consta de un cuerpo, el cual dispone de un palpador en su parte inferior, a través de un mecanismo interior. Este palpador transmite el movimiento a la parte superior, donde se le acopla un reloj comparador. El reloj comparador es el encargado de mostrar los resultados de la lectura. El alexómetro sirve para realizar mediciones de forma indirecta o por comparación de piezas mecánicas. Por último, los proyectores de perfiles. Los proyectores de perfil son herramientas de medición óptica que se encargan de aumentar las características de la superficie de una muestra para permitirnos su medición en una escala lineal y o circular. El proyector de perfil es un instrumento de medición auxiliar básico cuya función es medir dimensiones y formas. Por amplificación óptica, el proyector de perfil se utiliza cuando debemos realizar mediciones o ver detalles de elementos pequeños, no pudiendo utilizar los elementos de medición habituales. Este instrumento puede ampliar en 50, 100 o 200 veces el tamaño de la pieza. Se realizan medidas directas por proyección del perfil, además de las cabezas micrométricas para tomar medidas longitudinales. Se puede obtener también medidas angulares mediante una pantalla giratoria. Un proyector de perfil es usado comúnmente en los talleres de torno y en las áreas de ensamblado.
Ok, los tipos de instrumentos de medición. Hay muchas clases de instrumentos de medición, pero estos se utilizan en distintas ramas acorde sean necesarios. Hay instrumentos de medición para ángulos, como son el goniómetro, el transportador, regla. Hay para longitud, como la cinta métrica, las reglas, el calibre, el vernier, el micrómetro. Hay para temperatura, como son el termómetro, termopares, pirómetros. Para peso, como los dinamómetros y las básculas. Para presión, como los barómetros, manómetros o tubo de Pitot, entre otros. Bien, patrones de medición. Un patrón de medición es una representación física de una unidad de medición. Una unidad se realiza con referencia a un patrón físico arbitrario o a un fenómeno natural que incluye constantes físicas y atómicas. Por ejemplo, la unidad fundamental de masa en el sistema internacional, SI, que es el kilogramo. Además de unidades fundamentales y derivadas de medición, hay diferentes tipos de patrones de medición clasificados por su función y aplicación en las siguientes categorías. Están los patrones internacionales, que se definen por acuerdos internacionales, representan ciertas unidades de medida con la mayor exactitud que permite la tecnología de producción y medición. Los patrones internacionales se evalúan y verifican periódicamente con mediciones absolutas en términos de unidades fundamentales. Están los patrones primarios o básicos, que se encuentran en laboratorios de patrones nacionales en diferentes partes del mundo. Los patrones primarios representan unidades fundamentales y algunas de las unidades mecánicas y eléctricas derivadas. Se calibran independientemente por medio de mediciones absolutas en cada uno de los laboratorios nacionales. Están los patrones secundarios, que son los patrones básicos de referencia que se usan en los laboratorios industriales de medición. Estos patrones se conservan en la industria particular interesada y se verifican localmente con otros patrones de referencia en el área. La responsabilidad del mantenimiento y calibración de los patrones secundarios depende de los laboratorios industriales. Y por último, los patrones de trabajo, que son las herramientas principales en un laboratorio de medición. Se utilizan para verificar y calibrar la exactitud y comportamiento de las mediciones efectuadas en las aplicaciones industriales. Bien. La importancia del acabado superficial. El acabado superficial de pieza es algo muy importante, ya que esto tiene mucho que ver con el funcionamiento que va a tener la pieza. Un acabado superficial bien hecho presenta la siguiente importancia. Puede generar mayor resistencia a la corrosión y oxidación, mejora el aspecto de dicha pieza, disminuye o aumenta el rozamiento, depende de lo que se quiera, genera resistencia a la fatiga para que el material no falle. Puede ser material conductivo o aislante térmico, dependiendo de lo que se necesite. Pueden tener gran resistencia a los desgastes y una muy buena reflectividad. Okay. Y por último hablamos un poco de las normas ISO. ¿Qué son las normas ISO? Una norma ISO es un documento de aplicación voluntaria por parte de una empresa que contiene especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico. Estas normas garantizan que se cumplen unos niveles de calidad y seguridad que se ajustan con los requisitos de los clientes y que permiten a cualquier empresa posicionarse mejor en el mercado, constituyendo a su vez una importante fuente de información para los profesionales de cualquier actividad económica. El ISO ha publicado cerca de 20.000 normas internacionales. Algunas de las normas ISO más importantes se pueden clasificar principalmente en las normas de calidad, las normas de medio ambiente y sostenibilidad, las normas de gestión de seguridad o las normas de calidad en la investigación y el desarrollo. Una de las más importantes en el área industrial vienen a ser las siguientes normativas. Está la norma ISO 9001-2015, que es aplicable a todos los sectores e incluye los requisitos que una organización, tanto pública como privada, debe cumplir para implantar con éxito el sistema de gestión de calidad. Esto permite demostrar que la empresa que cuenta con esta certificación satisface los requisitos del cliente según unos criterios internacionales. Puede utilizarse con 3 finalidades: mejorar el funcionamiento interno de la propia organización, obtener la certificación o bien con fines contractuales para acordar los criterios con el cliente. Okay. Otra norma es la norma ISO 16949. Se aplica en el sector de la automoción y es un estándar internacional que se encarga de especificar los requisitos específicos de calidad para implementar la norma ISO 9001, ya que ambas vienen de la mano, esta misma pero en la industria automovilística. Es la norma encargada de revisar la calidad para la aplicación de la producción en serie y de piezas de recambio. Luego está la normativa ISO 15504, que se aplica en la calidad del software y permite evaluar el ciclo de vida del mismo y los procesos relacionados con el derecho de los servicios TIC. Esta norma es precisamente importante para las empresas de desarrollo de sistemas informáticos que quieren posicionarse en el mercado. Está la normativa ISO 17025, destinada a laboratorios de ensayo y calibración,
Garantiza la competencia y la fiabilidad de sus resultados. Se compone de requisitos de gestión como el servicio al cliente, el control de la documentación o las acciones preventivas, y de requisitos técnicos como el personal, el muestreo o los métodos de ensayo. Y por último, la normativa ISO 20000, que es la norma de calidad de los servicios de tecnología de la información y se encarga de asegurar las buenas prácticas para la seguridad de la información, evitar riesgos y mejorar procesos de información. Bueno, muchas gracias, esto ha sido todo, espero sea de su agrado y de interés.